Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Amado hermano, amado amigo, recibe la bendición, recibe la paz del Dios de Israel, Jesucristo su nombre, una vez más, llevando palabra del Señor. Pues tuvimos un pequeño problema que se nos ocasionó acá técnicamente, pero pues el Señor lo que quiere es que hagamos su obra, que completemos el trabajo que Él nos designa, y es por eso pues que vengo nuevamente a traer la palabra del Señor para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Oraré para dejar este tiempo en manos del Altísimo, en manos del que es santo, en manos del Dios Todopoderoso, Jesucristo su nombre. Señor y Padre, te pido que seas tú, Señor, quien tomes el control, Señor, de este espacio, de este tiempo, Señor, que uses tú mi boca, Padre Santo, para hablar palabra de vida, palabra de poder, palabra de sabiduría, Señor, palabra, Señor Jesús, que sea de alimento para el pueblo, Señor, alimento espiritual, Señor, porque hoy en día, Señor, estamos necesitando, Señor Jesús, ese alimento espiritual, ese alimento vivo, ese alimento, Padre Santo, sólido, el cual tú has puesto para con cada uno de nosotros, Señor. Tome el control, Señor, de este espacio. Hable usted, Señor, y haga conforme a su voluntad soberana y santa, Señor, en el nombre de Jesús Todopoderoso, que así sea, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Te quiero llevar a una palabra, amado hermano, que se encuentra en el libro de Isaías y está en el capítulo 57, en el versículo 15 y versículo 16. Este es una palabra de quién verdaderamente es el que está con nosotros, quién es verdaderamente el que da la salvación, quién es verdaderamente nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Jesucristo su nombre. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús de la siguiente manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Gloria al Señor Jesucristo, el nuestro Dios Todopoderoso, el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo, su nombre es el Santo de Israel, su nombre es Jesús de Nazaret, el que habita en las alturas, el que ya está parado sobre las nubes, el que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, el que viene por una iglesia en santidad, el que viene por una iglesia preparada por él mismo, porque él se la quiere presentar en gloria para estar en las bodas del Cordero, para estar como la iglesia gloriosa, como la iglesia preparada del Señor, en las alturas con él. Dice su palabra, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto? Nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo. ¿Quién es el sublime? Nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo. El que habita en la eternidad, nuestro Dios, el Todopoderoso, Jesucristo. Y cuyo nombre es el Santo de Israel, Jesús su nombre. Aquel que vino a esta tierra a mostrarse al mundo como el Dios Todopoderoso hecho carne, pero que no le recibieron, que lo echaron fuera, que lo dejaron de lado, que lo vieron pasar más como un profeta que como Dios Todopoderoso, en quien habitaba la eternidad, en quien habitaba la salvación, en quien habitaba, amado hermano, la vida para aquel que es humilde, para aquel que es quebrantado de espíritu. Ese es el Hijo del Señor.
el que es verdaderamente quebrantado, humilde de espíritu. Ese es el Hijo del Señor. El que reconoce que tiene a alguien que lo vivifica. El que reconoce que está con el quebrantado de corazón. No habita en medio de soberbia. El Señor no habita en medio de jactancia. El Señor no habita en medio de altanerías. El Señor no habita en templos hechos por manos de hombre. El Señor habita en el Hijo que es quebrantado y humilde de espíritu. El Señor habita en el corazón quebrantado de Él. No pretendas pensar que el Señor habita en todo lugar, en todo templo, en toda casa, en todo lugar donde está. Él dice que Él habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con ese habita el Señor. El Señor no habita con aquel que crea que porque conoce todo de lo que está escrito en la palabra, allí está Él. El Señor está con el humilde de corazón. El Señor está con el quebrantado de espíritu. El Señor está con el obediente. El Señor está con el Hijo de Él. ¿Para qué? Para guiarlo. ¿Para qué? Para instruirlo. ¿Para qué? Para formarlo. El Señor habita en medio de corazones quebrantados y humildes de espíritu. Allí es donde el Señor está. Y Él hace vivir el corazón de los quebrantados. ¿Por qué dice después? Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. La ira del Señor ya está puesta. El hacha del Señor ya está puesta. La espada del Señor ya está puesta. Pero Él, en su misericordia y en la gracia de Él, todavía tiene para este mundo, para estos hombres, para los hombres quebrantados y humildes de espíritu, para los hombres que quieren vivir en santidad a nuestro Señor Jesucristo, no les está mostrando su enojo. Pero para aquel que es desobediente, que desacata la palabra del Señor, que ve en poco la palabra del Señor, así como lo dice Isaías 61, así como lo dice en Isaías 61:1, dice: y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Con esos está el Señor. Porque los humildes, los quebrantados de espíritu, los que son obedientes del Señor, reciben la unción de su Señor para hacer la voluntad del Señor y para ir donde su Señor los ha enviado, a predicar las buenas nuevas de salvación a los abatidos, a los que están afligidos, a vendar a los quebrados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. El Señor está con esos humildes y quebrantados de espíritu. Allí está Él. Por eso esta palabra profética que se dio en el libro de Isaías 61 se cumplió allá en el Señor Jesucristo, cuando Él llegó a hacer viva esta profecía y a presentarse delante de todo el pueblo, delante de todos los maestros, delante de todos los fariseos, y les dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar. A eso vino el Señor Jesucristo, a poner por obra la palabra de Él, a poner por obra la misma palabra que había dado a los profetas en el tiempo antiguo, y que Él la iba a cumplir, ya hecho carne, donde la plenitud de la deidad habitaba en el Señor Jesucristo. El poder del Señor
habitaba en él. El poder que es Dios Todopoderoso, Jesús Todopoderoso, habitaba en ese velo de carne del Señor Jesús. Y por eso hablaba él así. Él hablaba con la autoridad, sabiendo que el Señor era el ungido de él. Así como en el tiempo antiguo ungió a David, así la unción del Dios Todopoderoso habitaba sobre Jesucristo, ya hecho carne. Por eso les hablaba con esa autoridad, porque él reconocía que el que habitaba en las alturas estaba con él. Y él tenía que mostrarse delante de la presencia del Señor como quebrantado y humilde de espíritu. Tenía que venir, hermano, a esta tierra a mostrar lo que la palabra misma profetizaba a través de los profetas. Él fue humilde, se humilló a sí mismo, porque siendo él forma de Dios, se presentó también como hombre en la tierra. Él se humilló a sí mismo. Él reconocía que él era el alto, que él era el sublime, que todo el poder y la plenitud de la deidad habitaba en Jesucristo como hombre. Pero él nunca se creyó más. Él decía que el que quería ser mayor entre todos tenía que servir a todos. El Señor Jesucristo fue humilde. El Señor Jesucristo tuvo un corazón quebrantado, un corazón que sentía la necesidad de aquellas almas, de aquellos hombres. No se aferró a eso, sino que tomó forma de siervo en Jesucristo. Allí él, hermano, vino a mostrar lo que profetizaba el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1. El Señor está con los quebrantados y humildes de espíritu, así como lo estuvo con el Señor Jesucristo. El Señor, nuestro Dios, amado hermano, lo primero que quiere de ti y de mí es que tengamos un corazón contrito y humillado, un corazón que esté dedicado a Él, un corazón que esté lleno de la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para ser humilde, para ser sencillo de corazón, para ser quebrantado de corazón, para que nuestro espíritu sienta el poder del Señor y que hablemos como el Señor habló. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor dice en Isaías 66:2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor va a ver a todo aquel que es pobre de espíritu, que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla, dice, al poder de su palabra. Ya no nosotros, amado hermano, amado amigo, no podemos ser solo oidores de la palabra. Debemos de ser hacedores de la palabra, como lo dice Santiago, que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra. Eso significa poner por obra la palabra del Señor, porque el oidor olvidadizo es como aquel hombre que se ve al espejo su rostro, se ve lindo, se chulea, pero que al momento de dar la vuelta se le olvidó cómo era. Entonces el Señor Jesús viene por una iglesia que sea humilde, que sea quebrantada de espíritu, pero sobre todo por una iglesia que esté viva, que esté ferviente en espíritu y en verdad. Que el Espíritu Santo del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Porque es importante, amado hermano, que el propósito de rescatar las almas que están prisioneras en sus pecados se empiece a hacer ya. Es importante que esas almas que están enredadas en pecado, que están enredadas allá con mucha lisonjería, sean rescatadas
de allí donde las tiene el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque Él viene por una manada pequeña, por una manada que le obedezca a Él, que sea humilde y sobre todo que tiemble a su palabra. Él viene por esa iglesia, porque Él es el creador de todo, dice Él, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Allá cuando creó y ordenó la tierra, era el Señor el que lo estaba haciendo, era el Dios Todopoderoso el que lo estaba haciendo. Pero dice Él, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. No va a ver al jactancioso, no va a ver al que se eleva, no va a ver aquel que porque sabe más ese va a ser salvo. No, Él va a ver a aquellas almas que verdaderamente tiemblen al oír su palabra, al oír la palabra viva del Señor. A ese va a ver el Señor, porque lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque cuando oye la palabra y dice, yo habito en las alturas, está entendido que ya el Señor está parado sobre las nubes y está sobre toda cabeza, está sobre todo hombre, está sobre toda mujer, está en medio del mundo, de este mundo que está lleno de frialdad, falto de amor. Allí está el Señor. Lo que pasa es que aquel que no es humilde, que es jactancioso, piensa que el Señor no está ahí en el mundo. Él está en las alturas. Y en las alturas es alrededor de todo lo que Él creó. Y Él creó la tierra, ordenó la tierra e hizo al hombre en la imagen y semejanza de Él. Él es dueño de todo. Él es dueño del oro, Él es dueño de la plata, Él es dueño de la tierra, Él es dueño del universo, Él es dueño de las constelaciones, Él es dueño de todo el universo. Y Él habita, dice, sobre todo eso, porque Él mismo lo creó. Porque Él mismo lo creó. Pero ¿con quién está el Señor Jesucristo? Está con aquel que tiembla al oír la palabra del Señor Jesucristo. Es necesario, hermano, que el Hijo sea luz y haga el propósito de su Padre. Es necesario que nos vistamos, hermanos, como Él se vistió, dando ejemplo cuando anduvo en esta tierra. Es necesario que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos haciendo lo que la palabra dice. No estaríamos siendo humildes, no estaríamos nosotros teniendo un espíritu quebrantado. Por lo que leemos, por lo que vemos acá, no temblaríamos a su palabra. Entonces nosotros necesitamos dar el ejemplo como Él dio el ejemplo. Colosenses 3:2 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De todo eso debe de estar vestido el Hijo humilde del Señor, el que tiembla a su palabra. De eso debe de estar vestido. Debe de estar santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de toda paciencia, porque Él está en medio de donde está todo este conjunto de cosas. Porque este conjunto de cosas están con aquellos que se quieren vestir para irse a las bodas con Él, para irse en el arrebatamiento de su iglesia. Esos que se están vistiendo, nosotros que nos queremos vestir delante de la presencia del Señor. Amado hermano, amado amigo, debemos de estar vestidos como escogidos. ¿Qué debe de hacer el hombre que sabe que lo van a invitar a una boda? Primero debe de sacar su ropa, ver si está limpia y si no,
mandarla a lavar o lavarla. Lo primero que debe de hacer el Hijo del Señor que quiera entrar a las bodas del Cordero es lavar sus vestiduras, lavar su ropa, lavar cada una de las prendas que tiene en este cuerpo. Espiritualmente hablando, debemos de estar limpios, debemos de estar lavados. Eso es lo que la palabra enseña primeramente. Para estar limpios necesitamos primero estar lavados. Lavados. Así como lo dice Isaías en el capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice. Lavaos y limpiaos. Primero debe de mandar a lavar su vestimenta delante de la presencia del Señor, y Él, que es agua eterna, agua viva, lo lavará, lo limpiará y lo preparará para que en el día de la boda usted esté limpio, usted esté en santidad. Recuerde que la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Seguid la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Estar limpios, estar lavados, estar limpios es estar en santidad con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no va a permitir que haya una mugre, que haya algo en su vestimenta que lo aleje de la presencia del Señor, sino que va a estar limpio. Va a estar usted lleno de la presencia del Señor y va a estar vestido como escogido para ese día en el que el Señor nos llevará a ese acto sublime, especial, un acto limpio, un acto, hermano, sin igual, en el cual no va a poder entrar nada de suciedad, nada de arruga, nada de inmundicie, nada de iniquidad. No va a poder entrar nada que no esté preparado delante de la presencia del Señor. Por eso dice: quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Y posteriormente dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Primero debes lavar para estar limpio. Después, amado hermano, debes de aprender a hacer el bien. Después de aprender a hacer el bien, ir luego al Señor y ponerte a cuentas con Él. ¿Para qué? Para que en el día grande del Señor, el Señor te levante delante de su presencia. Porque Él te está preparando a ti, me está preparando a mí. ¿Qué debemos de hacer tú y yo en este momento? Estar lavados y estar limpios para recibir a nuestro Dios Todopoderoso, que ya está parado sobre las nubes. Su iglesia tiene que estar cantando al Señor. Tenemos que estar como santos cantándole al Señor. Celebrar la memoria de la santidad de Él, porque Él dice que es santo. ¿Y qué quiere de nosotros? Ser santo como yo soy santo. ¿Cómo vamos a ser santos? Estando limpios, estando lavados, estando, hermano, preparado para ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo vendrá y levantará a su iglesia. Ya recuerda que no eres el viejo hombre de antes. Hoy eres un nuevo hombre. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Eso lo dice Efesios, amado hermano, Efesios 4:24. Y vestidos
del nuevo hombre creado según Dios. ¿Cómo te ha creado el Señor? ¿Qué quiere el Señor de ti? Que estés lavado, que estés limpio y que estés en santidad, haciendo la justicia del Señor en verdad. Eso es lo que el Señor quiere. No quiere que por un momento estés haciendo otras cosas y que después te acuerdes que tienes que estar limpio y que tienes que estar lavado. No, en todo tiempo el que es hijo de Dios debe de saber que tiene que estar lavado y debe de estar limpio. ¿Para qué? Para recibir a su Señor Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él ya nos vistió de un nuevo hombre. Él ya nos creó como nuevos hombres, según Él nos ha creado a nosotros en su justicia, así como lo dice Efesios. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, hermanos, sepamos que lo que estamos haciendo delante de la presencia del Señor es la obra de Él, porque Él ha mandado a sus siervos, así como Él se presentó en aquel tiempo, declarando la palabra que la unción de Dios estaba sobre Él. Así nosotros debemos de hablar la palabra en este tiempo con la unción, con la verdadera ministración del Señor que da a través de ella. Que se hable rectitud, que tú cuando oigas la palabra, hermano, tiembles, pero por querer hacer el bien delante de la presencia del Señor, porque eres humilde, porque tienes un espíritu quebrantado delante del Señor, porque tienes un espíritu verdadero delante del Señor, para no provocar la ira del Señor, sino que para que tu Señor esté alegre, regocijado de que tiene un hijo obediente delante de la presencia de Él. Eso es lo que Él quiere. Lo que el mundo quiere es otra cosa. Lo que el hombre sin temor de Dios quiere eso es otra cosa. Pero lo que Dios quiere es que seamos humildes y quebrantados de espíritu, porque con ellos está Él. Él está, dice, con aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Con ese está el Señor. Con ese el Señor Jesucristo quiere que nosotros también aprendamos a caminar en este tiempo. Que ya no te dejes llevar por la lisonjería, que ya no te dejes llevar por mensajes motivacionales. No, que te dejes llevar por la palabra y que tiembles, porque el Señor está próximo a mostrarse en las nubes. Ya está, y su iglesia lo verá. Su iglesia verá que el Señor está parado sobre las nubes. ¿Y qué hará la iglesia? Ya estar preparada solo para levantarla. El que se comience, amado hermano, a preparar hasta que ya lo vea en las nubes, lastimosamente, no sabemos si el Señor la va a levantar. Pero aquellos que se preparan desde antes, desde hoy, hasta la venida de Cristo Jesús parado sobre las nubes, hermano, va a estar humilde, va a estar quebrantado en espíritu y va a temblar desde ya a lo que la palabra dice y va a ponerse a cuentas con el Señor nuestro Dios. Oraré para que esta palabra quede sellada en tu vida y es tiempo de hacer, hermano, lo que su palabra manda que hagamos. ¿Y qué es lo que manda la palabra que hagamos? Que temblemos cuando lo oigamos, dice. Así dice. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiemble a mi palabra. Que tiemble, pero para hacer lo que la palabra dice. Para poner por obra lo que la palabra dice. Ya no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Oraré para que este tiempo quede ministrado y quede sellado por el Señor. Señor y Padre, bendiga, Señor Jesús, a cada hermano, cada hermana, Señor, que tenga un corazón, un espíritu quebrantado delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, Señor, que tú hablas, que tú ministras, Señor, y que tú estás con aquel pobre y humilde de espíritu, Señor, y que tiembla
cuando escucha tu palabra, Señor. Permítenos estar preparados, ponernos a cuentas, estar limpios, estar lavados, Señor, estar listos para que cuando el día tuyo venga, Señor, nosotros podamos irnos contigo al cielo, para que podamos estar nosotros en tu presencia, Señor, teniendo desde ya un espíritu recto, un espíritu noble, un espíritu, Señor, que sea sensible a recibir tu palabra, Señor. Permite que vayamos contigo, Padre. En el nombre de Jesús, danos la fuerza para seguir caminando, danos la valentía para seguir caminando y permítenos, Padre Santo, poder nosotros en aquel día estar en esa boda celestial que tú tienes preparada para tu novia, la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amado hermano, es un privilegio poder compartir contigo la palabra. Recuerda que dentro de poco estaremos también por medio de otro canal, estaremos transmitiendo a través de las redes sociales, tendremos también Radio Revelación, también pues un canal de YouTube que ya está, pero que se intensificará. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que su palabra se oiga, y no solo que se oiga, sino que a todo aquel que escucha la palabra del Señor tiemble con la revelación que su Señor dará a través de su palabra. Gloria al Señor. Bendecimos tu vida, bendigo tu vida, y que la bendición y la paz del Dios de Israel esté sobre ti y sobre tu familia. Que el Señor Jesucristo te bendiga.